Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Para mí realmente es un privilegio estar con ustedes dos, el presidente del Partido Conservador, el presidente de la U. Tengo que reconocer que con ambos tengo una larga amistad. Y voy a empezar por leer un Twitter que mandó David Barguil. ¿Como presidente del partido o como persona? Ambas. ¿Se puede separar? Ya en esto, ¿cómo se para o se quita el sombrero de la vocería de la colectividad y de lo que uno piensa? Te dijo una cosa muy complicada, dijo, presidente, crisis institucional, desbordó al gobierno, crisis en la justicia, en el proceso de paz, en educación, en agro. Se necesita cambio de rumbo. Y uno veía al Partido Conservador hace muy poco en la Unidad Nacional. ¿Qué pasó? Bueno, lo primero, Noemí, agradecerte por esta invitación y saludar al doctor Roy Barreras. Pues el Partido Conservador no puede seguirse sintiendo satisfecho con ser un apéndice de los gobiernos de turno. Hayamos perdido la vocación de poder, que debe ser un objetivo fundamental de cualquier colectividad política, tener una agenda, proponerle cosas al país, ir en la búsqueda del poder para que las ideas que uno tiene se vuelvan políticas públicas y gobierno. Y eso es un poco lo que estamos intentando desde esta presidencia, construyendo un nuevo conservatismo, un partido que se conecte con lo que le importa a los ciudadanos de a pie, al colombiano y a las familias colombianas que no están metidas en las disputas políticas, en las peleas de unos y otros, sino que quieren soluciones a los problemas del país. A ver, Roy, y el partido de la U, inclusive he oído decir gente con alguna sorna que la U es como un sindicato electoral, que ideología ninguna tiene, que lo que les interesa es organizarse bien para tener puestos y posibilidades derivadas del Estado. Bueno, pues primero un saludo muy especial, Noemí, con todo el afecto. Recibo ese saludo con taches en la cara de entrada. ¿Cuál? Mío no, yo estoy claro, refiriendo. pero además lo saludo con agrado porque, por supuesto, permite decirle varias cosas a la opinión. Primero lo importante, más que el comentario con sorna de alguien desinformado, la opinión del señor presidente del Partido Conservador sobre el gobierno, que me llama mucho la atención, que dice el presidente Barguil que el gobierno, por lo que has leído, perdió el rumbo y que tiene que reorientarse y que tiene crisis en todas partes. Me imagino que presentarán su renuncia mañana el ministro de Hacienda, el ministro de Minas, los dirigentes del presidente de Ecopetrol, ¿no? Que son parte... No, porque son parte de este gobierno que dice el presidente de este partido que está en crisis. No, yo no creo, al contrario, yo creo que el gobierno tiene el país bien enrutado con un magnífico y positivo aporte. Mauricio Cárdenas ha hecho un gran Ministerio de Hacienda. Carlos Echeverry es un gran presidente de Ecopetrol, además también ministro de Hacienda exitoso de este gobierno, del presidente Santos. Tomás González es un joven ministro. No, es que yo, por supuesto, tengo que decirle al presidente Barguil que si uno cree que está en crisis un gobierno del que hace parte, pues primero es responsable de la crisis, segundo tiene que retirar del gobierno. Yo no creo ni lo uno ni lo otro. Creo que el gobierno va bien y creo que los ministros conservadores han hecho una gran tarea, que además yo les agradezco mucho. Dos reflexiones para responder a lo que dice Roy Barreras. Lo primero, los ministros que el presidente Santos nombró, los nombró él, no se los recomendó el partido. Y yo he dicho... Todos los presidentes nombran sus ministros. Que mientras yo ejerza la presidencia de la colectividad, mi relación será institucional y no voy a ir a hablar de puestos ni de espacios, que no es lo que nos importa desde el Partido Conservador. Además, para poder tener la libertad de apoyar lo que creamos le sirve al país y oponernos a aquello que consideremos que le hace daño a Colombia. Y termino diciendo lo siguiente. ¿Quién puede negar, o es que al gobierno se le olvidó el paro agrario y la crisis del campo que no ha sido superada? Es que al gobierno se le olvidó... Yo termino... Con un Ministerio de Agricultura en manos del Partido Conservador durante 15 años, ¿no? El paro educativo. Es que al gobierno se le olvidó la crisis de la salud, es que al gobierno se le olvidó la crisis de la justicia. Y estamos desde que... Y esto no lo dije ahora, lo dije apenas me posesioné, Noemí. ¿Dónde están las grandes reformas? ¿Usted sabe cuál es el tema bandera del gobierno en la actualidad? La reforma de equilibrio de poderes. No la reforma a la salud, no la reforma a la educación, no la reforma a la justicia, no la presentación de una política agropecuaria paz, ¿no? para sacar adelante a los campesinos en la problemática que hoy tienen. Mi llamado, Roy, no es para hacer daño, es... No, es para hacer oportunismo, pero yo no sé si tengo oportunidad en este programa de intervenir o es un programa solamente conservador. Un momento, a ver, Roy, porque si es una diatriba conservadora que desde el saludo hasta la intervención yo debo sentar mi protesta, Roy, porque es que aquí tiene que haber un mínimo equilibrio. Primero, crisis del sector agrícola. A ver, presidente Barguil,
El sector agrícola lo manejó durante 2 décadas el Partido Conservador, su copartidario Juan Camilo Restrepo, buen colombiano. Usted hoy está diciendo que el Partido Conservador fracasó durante 20 años en el sector agrícola. Afortunadamente el presidente Santos lo está enderezando. Es que el que lleva Ley estatutaria en salud, autoría del partido de la U. La única reforma importante que le devolvió a los colombianos el derecho fundamental a la salud que no tenían, la hizo este partido. Por supuesto que es difícil gobernar. Juan Luis Londoño hizo un trabajo importantísimo pero ahí. claro, en el gobierno Gaviria tampoco era un gobierno conservador. Me parece al contrario, en vez de descalificar, cuando llevamos el primer año de este gobierno, de manera que yo creo que es oportunista, porque tenemos una crisis de paz muy complicada, y en lugar de descalificar, yo al contrario reconozco los importantes aportes del Partido Conservador. Mire, un senador suyo, Hernán Andrade, mucho nos ayudó, a mí personalmente, en la aprobación de la Ley de Víctimas y el Marco para la Paz. Si no, no tuviéramos hoy la oportunidad de que los colombianos puedan dejar de gastarse 27 billones al año en metralla y en balas para dedicarlos a la paz. ¿Me permite una reflexión? Ya entiendo por qué es que en el gobierno, frente a graves problemas que no expreso yo, que expresan los colombianos día a día, que se ven reflejados en las encuestas, no endereza el rumbo, porque es que si lo que van es a autoengañarse y a pensar que todo está bien, y que en la salud todo va bien, que en el agro va todo bien, que en la justicia todo va bien, no se dan las decisiones que hoy se requieren y el liderazgo que se necesita para corregir los problemas. El llamado, doctor Roy, no es simplemente, como usted lo plantea, para atacar, es para que nos llevemos a una reflexión profunda del gobierno y de todos los sectores políticos para revisar qué hay que hacer para dar soluciones concretas a los problemas que hoy los colombianos han planteado. Y yo creo que eso es muy importante para que se corrijan los problemas. Hay que ser sincero. O sea, uno no puede ser parte de un gobierno, beneficiarse de él y después salir a criticarlo sin retirarse de ese gobierno. A mí me parece que eso no es serio. Por eso es que nosotros hoy no hacemos parte de la unidad nacional. O sea que sus ministros van a renunciar hoy. Pues pregúnteselo a ellos porque no fueron nombrados. Son de su partido. No fueron nombrados por recomendación del partido. Ni nunca haré eso. Me permiten que les voy a preguntar sobre un tema que no han mencionado, que es el tema de la paz. El proceso ha pasado en estos días por altos y bajos. Todos tenemos la esperanza de que lo logremos, que se firme esa negociación, no a cualquier costo, porque el Estado no puede capitular. Sobre el cese bilateral, que es pues un tema que de todos los días y de tanta exigencia pues de la Mesa de La Habana por parte de la guerrilla, de las ONGs, de las izquierdas, ¿cuál es la posición de la U y cuál es la posición del Partido Conservador sobre el tema del cese bilateral? El presidente Santos ha sido muy claro desde el primer día. No, de la U. No, es que el presidente Santos es un miembro del partido de la U, es copartidario, yo soy partido de gobierno, Noemí, y la o sea, lo que diga el presidente es la del partido. No, lo que dice el partido de la U lo refleja bien el presidente Santos en su gobierno. Okay. Y lo que ha dicho el presidente y lo que defendimos nosotros es que el partido de la U sacó adelante el Marco para la Paz. Yo mismo fui autor y ponente de esa norma, de manera que aquí tenemos coherencia. Desde el primer día dijo, no al Caguán, no vamos a ceder un solo milímetro del territorio, a las FARC no se le entrega nada, por eso no hacemos cese bilateral, porque las fuerzas militares seguirán protegiendo a cada ciudadano y por eso no cesan en su trabajo de manera heroica y abnegada y lo siguen haciendo. O sea que la U no está de acuerdo con el cese bilateral. La U no está de acuerdo con el cese bilateral al fuego. El cese bilateral al fuego que queremos es la firma definitiva del acuerdo final. Le hago una pregunta. Cuando se ordenó que no se dieran los bombardeos, la capacidad del ejército terrestre, limitada en lo aéreo, ¿no es prácticamente, sin esa capacidad disuasiva, un cese bilateral? No, es un cese bilateral, es un desescalamiento del conflicto que además para quienes lo critican y parecen aplaudir los muertos y celebran que ahora haya más muerte y más bombardeos, y empiezo por los deleznables para la opinión, 27 guerrilleros muertos en un bombardeo en Guapi, 9 de ellos niños. 40. Hay quienes celebran esas muertes, yo creo que no hay que celebrar la muerte de ningún ser humano, y debo decir que en esos 5 meses, Noemí, de ese cese de bombardeos y de ese cese unilateral de fuego de las FARC, hubo menos muertos, menos heridos, menos desplazados y Colombia respiró la esperanza de la paz. Ojalá volvamos a eso. La postura del Partido Conservador. La paz es una bandera histórica del conservatismo. El partido ha dicho con claridad que la apuesta al éxito del proceso de paz. Eso, por supuesto, no significa, y desde el año anterior han surgido voces desde el partido en la campaña presidencial, por ejemplo, exigiendo condiciones. Y yo celebro que
El partido planteó el tema de las condiciones, no reclutamiento, el tema de las minas, el tema del secuestro, y que hoy ese tema haga parte de la agenda. Yo creo que eso es muy positivo e importante. El partido ha hablado del tema del plazo. Y mire que el presidente y el vicepresidente hace aproximadamente 20 días hablaron del tema del plazo. Nosotros consideramos que de Colombia tiene que haber mucha claridad en los distintos sectores políticos, que le apostamos al éxito del proceso, tenemos que expresar las preocupaciones ciudadanas para que los negociadores sepan cuál es el marco que tienen, donde la justicia, si sea transicional, y las víctimas hagan parte fundamental del resultado de ese acuerdo final. Y continuamos muy bien. con Quiere la decir que el Partido conversación. Conservador apoya el proceso de paz. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, estábamos hablando del proceso de paz y hay coincidencia y apuesta porque salga adelante. Sin capitulación del Estado, ninguno de los dos partidos está de acuerdo con el cese bilateral. La economía. Se asoman sombras en la economía, hay preocupaciones. Hay algunas rectificaciones, algunos dicen que tardías, pero que menos mal que llegaron. ¿Cuál es la posición de la U, así para que usted no se ponga tan envalentonado? Porque se ha vuelto muy intolerante, Roy. Cualquiera que no esté de acuerdo con usted ya está a la otra orilla. No. ¿Por qué dices eso? Pues como empezó. Acabo de decirle a mi colega presidente del Partido Conservador que me alegra mucho que estemos juntos apoyando la paz. Bueno, pero ¿qué opina de la economía? ¿Está contento con las rectificaciones que se están haciendo? Creo que hacen falta más rectificaciones. Me parece que una cosa era impulsar una reforma tributaria con el apoyo del Partido Conservador y bajo el liderazgo del ministro conservador Mauricio Cárdenas con el voto negativo, en el año 2012. Este voto negativo. Esa la voté. Tú lo votaste positivamente. Yo voté negativo, fue la anterior. Bueno. Esa reforma del año 2012, con los vientos a favor, con las velas desplegadas de la economía internacional y con la economía creciendo, permitía ciertos esfuerzos tributarios. En cambio ahora, si se mantienen esas velas en medio de la tormenta, se nos van a desguazar. Hay una crisis económica internacional, ya todo el mundo la conoce, los precios del petróleo, aunque empiezan a repuntar, se cayeron de manera dramática y por tanto también la capacidad de inversión del gobierno. El tema industrial, y a nosotros nos parece que ahora no puede cargarse a la industria y al empresariado en épocas difíciles con cargas impositivas duras, porque entonces podríamos entrar en ¿usted sería partidario de una reducción de impuestos? Yo sería partidario de una reducción de impuestos. ¿Y el hueco fiscal que vivimos? ¿Qué pasaría con el hueco fiscal, que es muy grave, el que tenemos? Ese es el gran dilema de los gobiernos. ¿Cómo hace para no tapar el hueco fiscal ahorcando a los sectores productivos? Me parece que en esta época de dificultades económicas hay que apostarle al fortalecimiento de la industria nacional y del empresariado nuestro, y que no podemos ahogarlo. Y yo no creo que, por el contrario, creo que hay que hacer una reforma tributaria más estructural y creo que hay que bajar impuestos ahora y apostarle al consumo interno para dinamizar la economía. ¿Es la misma postura del Partido Conservador o distinta? Esto me permite a mí, y en una pasada entrevista en un medio escrito se planteaba, mayor prueba de independencia que una reforma tributaria que lideró el ministro de Hacienda conservador y donde el presidente del Partido Conservador el año anterior, la de 2014, votó en contra. ¿Por qué voté en contra de esa reforma tributaria? Un poco por los argumentos que expone Roy Barreras. Uno, en un momento de dificultades, donde se desacelera la economía, donde hay una crisis en la industria, las cifras allí lo muestran, y aún hay una ausencia de una política clara en materia industrial, aún la seguimos esperando, no puede cargar a los sectores productivos con más impuestos. No le puede cargar a la clase media con más impuestos. Pero le pregunto lo mismo, ¿qué hacer con el hueco fiscal que cada día es más grande? Lo primero que uno hace con un hueco fiscal en momento de dificultades económicas, amarrarse el cinturón. Uno tiene que reducir el gasto, Noemí, y tiene que reducir ese gasto como una primera medida para que los mercados entiendan que ante un momento de crisis el primero que pone el ejemplo es el Estado colombiano. Fíjese que en eso sí tenemos diferencias, yo en eso no estoy de acuerdo. Me parece que en estas épocas recesivas hay que apostarle al contrario a medidas contracíclicas. Acaba de autorizarse el día de ayer, por ejemplo, que se desahorren recursos del FOMPET para que las regiones, los alcaldes y gobernadores puedan invertir ahora en obra pública, en inversión pública para reactivar la economía local. Cuando yo digo que no hay que ahorcar a los empresarios, me refiero a no apretarles el cinturón con más impuestos, pero no a que el Estado deje de invertir, al contrario, hay que invertir en la región. Pero eso es inversión focalizada.
Y yo estoy de acuerdo en que el PIPE, el primero que se hizo, y este segundo PIPE, son medidas acertadas Y en ayudan. este momento de crisis y ayudan. Pero eso es inversión focalizada. Lo que yo he dicho, senador, es que en momentos de crisis, con hueco, porque es que usted lo que no le puede decir a la audiencia es, no más impuestos, pero entonces el hueco, que queda al vacío. Lo primero que uno hace con hueco es reducir los gastos del Estado. Y en momentos de crisis, obviamente, focaliza la inversión a aquellos sectores que generen impactos le doy en dos empleo, cifras. impactos en productividad. Un minuto, les pregunto. La política de subsidio reiterada de este gobierno y de otros gobiernos permanentemente, que es más asistencialismo que reforma realmente estructural en lo social. ¿Ustedes comparten? Sí, fíjese que ahí tenemos también, Noemí, diferencias ideológicas. Bueno, desde Amartya Sen, Stiglitz, el mismo Piketty, ahora, nosotros estamos de acuerdo, no solamente en que hay que subsidiar, sino que hay que irrigar a los más pobres de una sociedad para que puedan dinamizarse. Inclusive, como usted sabe, Piketty propone no solamente que se subsidie de manera directa los alimentos, los desayunos escolares, sino que se distribuyan los recursos. Que se distribuyan los recursos. Con él, que se graben los ingresos de los ricos. Por ejemplo, las muchísimo herencias, sí. Por ejemplo, los capitales rentas no productivos, por ejemplo, los dividendos, sí, yo estoy de acuerdo con él. Y hay, inclusive una cuña, el próximo viernes, en el foro ideológico del Partido de la U, vamos a hacer público un compendio del pensamiento ideológico del partido en distintas áreas de política pública. Y ahí vamos a trabajar con ciertas diferencias, porque a nosotros nos gusta más Amartya Sen que Piketty. Pero ahí va a encontrar usted posiciones políticas económicas del partido en boca de nuestros protagonistas. Pero, Noemí, esto es así de simple. Mientras en Perú, el año anterior, que se tramitó una reforma tributaria para enfrentar la crisis, que estoy de acuerdo, es internacional, y la caída en los precios del petróleo, que obviamente impactan a las economías que dependemos de alguna manera de los hidrocarburos, en Perú, ¿sabe qué hicieron? Exactamente lo contrario a lo que hicimos aquí en Colombia. En Perú generaron un escenario de desmonte progresivo de las rentas y de los impuestos que golpean la inversión, porque por supuesto la inversión es la que nos va a garantizar empleo y desarrollo económico. En Colombia vamos a llegar a unos niveles de tributación en el 2018 que se acercan al 63%, Noemí. Cuando uno tiene esos niveles de tributación, claramente eso va a impactar en la inversión, y la inversión significa empleo, desarrollo económico. Pero mire, claro, también otra diferencia ideológica que a Noemí le encanta, porque para eso son estos programas de polos opuestos. Fíjese que el doctor Barguil habla y se lamenta del impuesto sobre la renta. Todavía nuestra imposición de renta es mucho más baja, por ejemplo, que la de todos los países europeos. Cuando yo digo que no hay que todos no, perdón. que no hay que imponer, que España sí, donde tú viviste. Eso no es verdad. No. Eso no es verdad, Roy. No, eso sí se lo puedo decir con conocimiento. ¿Cuánto renta? A ver, Roy, pero yo estoy diciendo... Empezando porque en Madrid no hay impuesto de sucesiones. Perdón, difícil. me parece que usted está haciendo un abuso conmigo, que estoy simplemente, aquí haciendo preguntas. Pero no me dejas y le voy a responder. hacer, como que no he hecho sino hablar, y con toda la libertad, Yo solo pero quería continúe. terminar la frase y te devuelvo Pero yo no con estoy mis haciendo excusas. política, No, estoy haciendo yo no he dicho preguntas. eso, yo no he dicho eso. Ok. Yo estoy diciendo es que, si me permiten terminar la frase, puedo redondearla, pues más en temas económicos. Estoy diciendo que Noemí, que permite la diferencia ideológica, quiero resaltar esta. Cuando yo he dicho que no se pueden poner más impuestos al sector empresarial y productivo, me refiero, por ejemplo, a impuestos como el impuesto al capital, o el impuesto llamado antes impuesto de guerra. Ese tipo de impuestos al capital son absolutamente antitécnicos, y me parece que... perversos. Pero usted los ha aprobado, usted los ha aprobado, y usted también. No, ¿o no? yo acabo de votar en contra de eso. Pero usted lo ha aprobado. La verdad es que lo que hay que hacer, en mi opinión, les doy dos cifras. 73.000 millones diarios gastamos, diarios, en balas, en metralla, en la guerra. El estudio del Banco Mundial del año pasado, que David lo conoce, dice que Colombia fácilmente deja de recibir cerca de 100 billones de pesos al año en reactivación económica solamente por las noticias de la guerra. La gente no viene como quisiera venir a invertir aquí, que estamos en el corazón de la Alianza Pacífico, entre otras voy a cosas. preguntarle, Allí está el perdón, hueco. le voy a hacer, Allí se cierra el hueco. perdóneme, otra pregunta para los dos. Usted no se preocupe que aquí soy imparcial. Hace rato me retiré de la política electoral, pero no de pensar. Afortunadamente, porque le sirve mucho al país. Pues Noemí. ojalá. Y yo la vivo ojalá. invitando a que Le vuelva voy a la política. Bueno, pasemos a otro tema. Se dice
por parte de muchísimos analistas y los más serios analistas, que América Latina ha perdido esta bonanza de las commodities, la bonanza del precio del petróleo, las ventajas de la China, pues que cuando estaba creciendo a ese ritmo era un comprador mucho más importante, inclusive lo de la India, que las reformas institucionales que requirieron América Latina no las hemos hecho, que el consenso de Washington se cumplió más o menos en los temas macroeconómicos, pero que en temas institucionales nos hemos quedado y hemos perdido la bonanza. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, de muchas maneras y por distintas razones, sobre todo en el caso colombiano. Aprovechar las épocas de bonanza, aprovechar, por ejemplo, la conexión con el Asia-Pacífico y el inverosímil crecimiento de China en la última década que empieza a frenarse, hubiera significado tener la infraestructura suficiente, los puertos marítimos, los puertos aéreos, las condiciones de infraestructura interna para que no ocurra que sea más barato llevar un container a Barcelona que llevarlo de Bogotá a Buenaventura. Y eso impidió, junto con el conflicto armado, por eso la guerra nos ha costado tanto, y no es un asunto monotemático. Los televidentes dirán, ¿por qué se insiste tanto en el asunto de la paz y de la guerra? Porque nos impide esa infraestructura y ese desarrollo para aprovechar esas ventajas. Pero la pregunta no es más profunda, el asunto institucional. Colombia necesita instituciones mucho más modernas. Fuera de cámara, Noemí proponía una cosa que a mí personalmente me encanta, a mi partido también, pero estamos lejos de hacerla, que es un régimen semiparlamentario, más dinámico, un régimen mucho más democrático y mucho más abierto, donde los malos gobiernos hagan crisis, en verdad, y una crisis parlamentaria, una crisis de gobierno permita renovación. ¿Qué opinas sobre eso, sobre el sistema político colombiano, David? Unos puntos muy concretos. Creo que nos sentimos, o en el pasado, digo, los anteriores gobiernos, muy contentos con las cifras de inversión, que todas estaban estrechamente ligadas a inversiones en hidrocarburos, petróleo y minería. Y cuando se caen las cifras de los precios de petróleo, y cuando se generan los problemas en la minería, mire que se nos descuelgan esas cifras fundamentalmente. Pero se nos olvidaron varias cosas. La política industrial que debimos desarrollar en esos momentos de bonanza, se la quedamos debiendo al país. Y hoy vemos la caída, es decir, hace un par de meses la caída fue de casi el 2%, el 1.3%, en el mes anterior fue del 0.01%. Es decir, no aprovechamos la bonanza para generar una política industrial que nos permitiera generar un proceso sostenible de riqueza. Continúo, los TLCs. Firmamos un sinnúmero de TLCs, pero no nos preocupamos de igual manera por la implementación de los TLCs. Yo acompañé una visita oficial a Estados Unidos de cara a la firma del TLC con el gobierno americano y nos decían allá que el proceso de implementación de TLCs que se han firmado, por ejemplo, con Chile, han demorado aún más tiempo que la misma negociación. Aquí no nos hemos preocupado por eso. Vaya y haga un trámite usted ante la DIAN y en las aduanas de Colombia y en los puertos para hacer una importación. Eso es complicadísimo. Los sectores productivos y campesinos en Colombia y los empresarios del campo no los hemos preparado para competir en el mundo globalizado con unos TLCs que se han firmado. El rezago en infraestructura, que yo hago un reconocimiento, ya comenzamos, pero es un rezago, y lo planteaba Roy Barreras, histórico en infraestructura. ¿Los cierres financieros de todos los proyectos de las 4 están garantizados? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y yo creo que en muy poco tiempo vamos a saber si esas carreteras que necesita Colombia, que hay que apoyar, se construyan en Colombia, tienen o no los cierres financieros. Vamos a hacer una pausa y nos quedan unos pocos minutos para que concluyamos con mucho equilibrio de poderes. Bueno, en la pausa, estos presidentes de los dos partidos coincidían en que había responsabilidad de los empresarios. ¿Por qué, sí, Roy? No, yo digo que, por supuesto, el país perdió grandes oportunidades, lo decíamos ahora, por falta de institucionalidad, de infraestructura, por problemas del conflicto, pero también nuestros empresarios dejaron pasar las oportunidades porque se dedicaron a mirar hacia adentro, incluso a esquilmar al consumidor colombiano, a cartelizarse, a cobrar más por los pañales, por los cuadernos, por el azúcar, por el cemento, a cobrar exageradamente por los servicios bancarios. David Barguil ha hecho unos debates también muy valientes sobre ese asunto. Digo yo que los empresarios también deberían, en lugar de ordeñar la vaquita colombiana hasta la última gota, prepararse para exportar, para aprovechar las oportunidades del Asia-Pacífico. El mejor convenio que se ha firmado, en mi opinión, en los últimos años es este de Alianza Pacífico, pero Colombia debería prepararse en su empresariado, de manera que también ahí hay una cuota de responsabilidad. Comparto lo que plantea Roy Barreras y planteo 4 temas fundamentales, Noemí. Aquí ha faltado Estado.
y yo le hago un reconocimiento al actual superintendente de Industria y Comercio que ha sido valiente frente a muchos de estos temas. Bancos. Yo he hecho los debates. Aquí la intermediación es mayor que la que se tiene en la mayoría de países, lo que nos cobran por un certificado, por la cuenta, por el uso de la tarjeta. Telefonía celular. Dijo Fedesarrollo hace 2 años que ese mercado en ineficiencia le costaba al bolsillo de la gente 5 billones de pesos. Cemento. Nosotros hicimos el debate y hicimos la denuncia que hoy se adelanta en la SIC. Se han puesto de acuerdo, se han repartido el país, mientras que aquí la bolsa vale 27.000 pesos, en los países vecinos vale 14.000. Pero ¿ustedes no creen que dejar a los empresarios sin política industrial con semejantes países y potencias es justo y posible? A mí me parece muy difícil. No, pero por supuesto, si los empresarios, son cosas distintas, si los empresarios se dedican a exigir y tienen derecho a ello, y el apoyo lo encontrarán de todos los partidos, para que el Estado les dé instrumentos, herramientas, inclusive subsidios, pero si se dedican a cartelizarse para esquilmar... Bueno, eso es otra cosa. A ver, no, son dos temas, mire. Uno es, por supuesto, la falta de política industrial. Negarse a eso es negar la realidad de lo que hemos vivido en los últimos años en el país. Pero 2, que haya abusos del empresariado, de algunos sectores que se han cartelizado, que abusan de los precios, que no ha habido Estado para controlarlo, es una realidad. Y lo otro, el contrabando. El contrabando le ha hecho mucho daño, por supuesto, a los sectores productivos y hay una responsabilidad de Estado para... Más el lavado de activos y la maldición del narcotráfico. Como hubo tanto acuerdo con el proceso de paz de parte de ustedes, pues yo que soy un poco mayor, he visto que se acaba, no mucho, sí, usted tiene razón. Los otros procesos de paz que nacieron con tanta ilusión, con tanto esfuerzo, con tanta convicción, fueron languideciéndose frente a los abusos y atropellos de la guerrilla que no entendía ni se sintonizaba. ¿Cómo es que tenemos a Buenaventura, semejante puerto, semejante gente como ha sufrido con ese calor, con esa humedad, sin luz eléctrica? Claro, la guerra... Pero ¿por qué no le invitan también, no sé, defender el proceso de paz y no pedirle a la guerrilla que de verdad, si quiere salvar este proceso, se sintonice y muestre de alguna manera pero su vocación de paz? Perdóname, David, es que aquí hay un sofisma. Es que es la crueldad de la guerra, los atentados terroristas, lo que deja sin luz a las poblaciones, lo que deja sin padre a los hijos. Es que lo que hay que acabar es la guerra, no la paz. Cuando la gente piensa que si rompemos el proceso de paz, salvamos... Nadie de eso. No, pero mucha gente sí lo celebra. Yo también condeno lo que hace la guerrilla, pero es que ayer había un trino del Centro Democrático que decía que llevamos 1000 días de diálogo en medio de la paz. Pues por supuesto, yo prefiero 1000 días de diálogo tratando de acabar con esta guerra que 20.000 días de guerra que llevamos. Aquí ha habido 2 guerras. Muy con el presidente Uribe aquí ha habido 2. Sí, el presidente Uribe firmó el indulto y reindulto del M-19. El presidente Uribe una época en que intentó hacer la paz. Quiero ser muy claro. Pero después abandonó el camino de la paz. Yo tengo que ser muy claro. Claro que le apostamos al éxito del proceso. Y por supuesto que la paz es una bandera histórica de nuestro partido. Pero nosotros no nos hemos quedado callados, Nemi. Nosotros hemos exigido condiciones. Nosotros hoy, y yo me ratifico, sigo exigiendo que se plantee un plazo. No puede ser que la FARC jueguen con la agenda y con los tiempos de este proceso. Y no puede ser que desde Colombia simplemente hayan voces acompañando todas las exigencias de la FARC que imposibilitan una negociación que debe poner a las víctimas y donde debe operar la justicia. Impunidad jamás acompañaremos en este proceso. Es el único proceso de paz en la historia de Colombia que será sin impunidad, porque ahí está el marco para la paz y el Estatuto de Roma que nosotros hacemos cumplir. Y esa es la exigencia de Santos. Es que los de antes no tenían justicia transicional y las FARC no quieren el marco para la paz. No tenían no había Estatuto de Roma. No había más. Exactamente, entonces no se podía hacer con él. Bueno, lo único que uno sabe es que los colombianos sí nos podemos unir alrededor de tantas cosas buenas que necesitamos y requerimos unos consensos. Ojalá seamos capaces de sumar nuestras voces y en los temas importantes construir y reconstruir y apostarle al país que sí tiene salidas y que va saliendo adelante porque no todo va mal. Muchas gracias por su presencia. por la invitación. Esperamos que vuelvan por acá. Colombia va a mejorar, sin duda.